Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Jóvenes, niños, adultos, todos, como digo, bienvenidos siempre a la casa del Señor. Amén. Este es un culto que si bien se dice de jóvenes, pero aquí todo el que quiera venir es bienvenido a gozarse. Amén. Así que damos gracias a Dios por este momento de alabanza que hemos tenido, que todo se hace para honra y gloria de nuestro Dios. Y sin duda que nos hemos gozado. Sabemos que el cambio del local, del templo, de donde estábamos antes, a algunos quizás les ha incomodado, a algunos que quizás porque sienten que se está un poquito retiradito de donde estaban o se movió la rutina que tenían, ya no quieren congregarse. Lo cierto es que la obra es de Dios y tenemos la confianza que este lugar se va a ir llenando. Amén. Dios va a traer almas de todos los alrededores y el que quiera quedar sentado solo porque el templo se movió un poquito, pues allá de él, ¿verdad? Pero nosotros, bienvenido usted que se esfuerza y todo aquel que dispone de servir a Dios, buscarle en cualquier momento, todo requiere esfuerzo, porque buscar de Dios es algo que en verdad es de valientes. Y usted que está aquí es un valiente porque pudiera estar haciendo otras cosas, pero aquí está gozándose, buscando la presencia de Dios. Amén. Le voy a pedir que se pongan de pie y busquemos en nuestras Biblias un pasaje de la Biblia en el libro de Jonás. Vamos a leer Jonás capítulo 1. Cuando lo tengan todos dicen amén y vamos a leer la palabra del Señor. Jonás capítulo 1, pues del versículo 1 en adelante. Vamos a hablar de un tema muy bonito, muy importante, que pues ya sé que muchos seguidos quizás escuchamos de este tema, de este capítulo, de esta historia, que es una historia real, que nos deja un gran ejemplo. Y se seguirá predicando de esta historia de Jonás. Siempre cuando hayamos aprendido quizás ya totalmente lo que Dios nos quiere hablar acerca de ese ejemplo ahí, ya quizás no tengamos necesidad de escuchar esto, pero mientras tanto, para que siempre aprendamos algo y lo pongamos en práctica, siempre la palabra de Dios de alguna manera se nos va a estar recordando. Amén. Jonás capítulo 1 lo tenemos. Versículo 1 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Vea que cada uno a su Dios era sus dioses, sus ídolos, no era el Dios verdadero. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había descendido al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Este sí es el Dios verdadero, puede notar que es con mayúscula. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suerte, para que sepamos por qué causa y de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en esta hora, mi Dios. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, Señor, de estudiar tu palabra. Te pido en esta hora, Señor, que me ayudes primeramente a mí para aprender de tu palabra. Luego, Señor, para poder explicar de tu palabra conforme a lo que tú quieres que hagamos, Señor. Y ayuda a cada uno de los que están aquí presentes y que puedan escuchar y aprender de esta palabra, así como aquellos que estén viendo, Señor, a través de las redes sociales, a través de algún medio de comunicación. Ayuda, Señor, para que atesoremos tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que estamos leyendo y la cual queremos atesorar en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Pueden sentarse, hermanos. Sé que ese libro es un poco difícil de encontrar. Si no se está muy familiarizado, puede que no lo encuentre, pero ahí usted puede buscarlo en su teléfono o despacio y lo va a encontrar, el libro de Jonás. Es un libro pequeño. Lo que vemos en el tema que le vamos a poner a este mensaje es: no huyas al llamado de Dios. Así como lo oye. Así como usted lo pudo haber leído, pues no tiene nada de complicado que estar queriendo elaborar un tema. No, es tan simple de entender, como de, digamos, para no complicarnos la vida. Solamente es de que tratemos nosotros de aprender lo que nos enseña la palabra de Dios en este pasaje bíblico. Amén. Y de ahí veremos que algún resultado vamos a tener. No huyas al llamado de Dios. Fíjense bien, ¿por qué? Sabemos que aquí lo que encontramos es una historia acerca de un acontecimiento muy real, porque todo lo que está en la Biblia son acontecimientos que han sucedido y han quedado escritos para de alguna manera darnos a nosotros algún ejemplo, una enseñanza. Había una ciudad que se había aumentado, se había perdido en la maldad, y Dios tomó una decisión. Dios tenía un propósito con esa ciudad y quiso llamar a alguien. Amén. Y ese alguien era Jonás. Ahora, imagínense en nuestros tiempos, siempre existe el llamado de Dios para cualquier persona, para cualquiera de sus hijos o de los que, digamos, nosotros los que ya estamos en el camino de Dios, de alguna manera podemos estar en alguna situación que Dios nos esté llamando. Quizás Dios tenga algún propósito con nuestras vidas y Dios esté tratando de llamarnos, está tratando de indicarnos un camino que debemos tomar o algo en lo que debemos enfocarnos para servirle. Y muchas veces nos vamos nosotros, al igual que Jonás, nos vamos para otro lado. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Podemos ver aquí aspectos muy importantes. Primeramente, un llamado. ¿Y de parte de quién? De parte de Dios. ¿Y hacia quién era? Pues era Jonás. Ahora podemos ver una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de Jonás? Huir, ¿verdad? Pretendiendo que se iba a esconder de la presencia de Dios, porque eso es lo que dice, que cuando Dios lo llamó, él lo que hizo fue que se fue para otro lado, ¿eh? Y se fue con la idea se subió a un barco, a una nave, con rumbo a una ciudad desconocida, a la cual Dios no lo había enviado. Según él, se andaba escondiendo de Dios. Y ese es el problema, que a veces nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, porque a Dios no lo vamos a engañar. Cuando pretendemos que si Dios nos está llamando, Dios está tratando con nuestras vidas, nosotros vamos a querer hacer las cosas a nuestra manera, y según que no pasa nada, pues Dios no se da cuenta que los hermanos no saben mi vida, ¿qué importa? No, el pastor no sabe. El problema es que nosotros no estamos para servir al pastor, no estamos para servir a ningún líder, porque los líderes, pues igual que como cualquiera de nosotros, son personas imperfectas, fallan, cualquiera puede fallar como humanos, pero nosotros tenemos un propósito que es guardar nuestras vidas para Dios, amén. Y a quien obedecemos nosotros es a Dios, siempre, en todo caso. Ya hemos dicho que Dios es el ejemplo que nosotros tenemos. Por si usted siente que todo le ha fallado, acuérdese, Dios no le va a fallar. Amén. Por eso vemos aquí que de Dios nadie se puede esconder. Amén. Ahora, si en algún momento, imagínese usted, si usted estuviera en la condición de Jonás y usted recibiera un llamado así, ¿cuál sería su respuesta? Que en este tiempo usted le dijeran, no espere usted que quizá Dios le va a hablar así literalmente allá, que va a aparecer por la cúpula del templo y le va a oír una voz ahí que va. No. De alguna manera Dios le va a hablar a través de su palabra, a través de algún mensaje, o a través de... Hay maneras por las cuales Dios le habla hoy. Ahora, si usted está tan sometido con Dios, si usted tiene visiones y sueños, no dudamos que también Dios le puede hablar. Amén. Pero lo que pasa es que ahora en lo que más estamos sometidos a veces es en el teléfono, en otras cosas, en el Facebook y todo, y ahí no habla Dios. Esos que hablan ahí a veces no tienen nada de bueno, amén. Ahí hay predicadores, teólogos, de todo, pero hay falsedad también bastante, amén. No digo que sea malo las redes sociales, si se saben usar, con un buen propósito. Pero si usted lo que anda buscando es otra cosa por ahí, no le va a ir bien.
Dios le puede hablar de muchas maneras, amén, nos puede hablar. Pero imagínese usted si usted recibiera un llamado que le digan, bueno, hermano Hugo, usted ya va a dejar de estar aquí porque usted se va a ir de misionero allá por África, vaya por no sé, un país de esos extraños allá. ¿Cuál sería su forma de pensar? ¿Verdad que lo pensaría? No, que me dio este mensaje está loco, no creo que sea de Dios. A veces Dios puede hablar de muchas maneras y Dios tiene propósitos. De hecho, pues es un ejemplo nada más. Dios tiene llamados que van de acuerdo a la capacidad de cada persona y de acuerdo al propósito de Dios. O sea que Dios sabe muy bien para qué estamos capacitados y para qué también no, ¿verdad? Entonces, me imagino un llamado de parte de Dios. Más que todo esto lo he visto en los países de allá donde yo vengo, quizás que usted también, Centroamérica, países donde la situación es muy difícil para los que deciden servir a Dios en las áreas del evangelio, de misión, de misioneros, de evangelistas, pastores, digamos. Sucedía algo muy complicado. Recuerdo cuando se trataba de elegir a un pastor para que fuese a un lugar a predicar. Resulta de que allá en mi país, como existen iglesias así un poco en la ciudad, iglesias un poco allá más afuerita y algo otras allá en los lugares, en esos barrancos donde casi ni entrar se puede. Así es la realidad. Donde quizá hay templos un poquito ya más lujosos y hay otros lugares que ni templo hay, sino que ahí debajo de los árboles la gente empieza a predicar para mientras construyen algo y se empieza a alabar a Dios ahí, cuando se va a fundar una obra. Sucede que cuando había esos llamados para alguien que sentía que tenía toda la preparación y la unción para predicar, comenzaban a buscar un predicador y decían, bueno, usted tiene el llamado, usted quiere predicar, sí, yo quiero predicar. Bueno, entonces mire, fíjese que hay una obra por allá que queremos que usted se vaya. Bueno, pero cuando le mencionaban el lugar donde era, que quizás solo a caballo podían entrar, empezaban, no, creo que todavía no es el llamado de Dios, todavía no, seguir esperando en Dios. Amén. Porque nadie quiere hacer, todos buscan lo que les conviene, ¿verdad? Todos queremos hacer las cosas muchas veces como nos puede ir mejor. Y si se ve que la cosa está dura, pues nadie quiere. Nadie quiere un llamado que lo va a poner a prueba, que lo va a poner a sufrir. Y es que servir a Dios de por sí no es algo que sea tan fácil. Si fácil es para cualquiera irse afuera y andar allá haciendo lo que no le conviene, perdiéndose en los placeres de este mundo, en tanta cosa que ofrece el diablo para condenar a las personas. Es la mentalidad que pone el diablo en toda la humanidad, en el ser humano, de llamarlo más. Pero servir a Dios es difícil, es de valientes, pues, eso para que entienda. Entonces, en el caso de Jonás, aquí podemos ver algo que es muy importante también entender. Se dice que estas ciudades eran ciudades bastante peligrosas. A cualquiera que llegase ahí con algún mensaje un poco extraño, un poco desconocido, que pues no les agradaba, pues lo mataban también a los profetas. Entonces ahí vemos de que de alguna manera Jonás era una persona, un ser humano como nosotros, ¿no? Con ciertas cualidades y con miedo y cierta cobardía, así como nosotros también, porque a veces tenemos miedo de enfrentarnos a lo que Dios nos quiere llamar. Amén. Bueno, por lo menos yo digo, a veces no soy tan valiente, usted quizás es valiente, Dios lo va a bendecir, amén. Y déjeme decirle que lo que pasó fue que Jonás recibió el llamado y su respuesta fue negativa, quiso huir, ¿verdad? Amén. Pero vemos algo muy importante y es que usted y yo debemos tener en cuenta, desobedecer a Dios trae consecuencias. Amén. Dios de cualquier manera va a cumplir su propósito. Amén. Eso sí debemos tener muy claro. Aquí podemos ver que el desobedecer a Dios no le trajo nada bueno a Jonás. Primeramente que donde él pretendía esconderse, pues ahí empezó Dios a tratar con él. Y fíjense cómo es esto que usted debe analizar y debemos analizar todos. Cuando algo estemos haciendo mal y estemos alejados de la voluntad de Dios
y Dios quiera tratar con nuestras vidas, ahí van a ser afectadas muchas personas. Amén. Porque cuando hay desobediencia y Dios trata con alguien, esas consecuencias muchas veces afectan incluso a los que no deben nada. Y todo muchas veces por culpa de nosotros. Tal fue el caso aquí de Jonás, que, bueno, digamos que Dios tenía un propósito y Dios, el propósito al final era glorificarse en toda esa situación. Amén. Pero esas personas que iban con esa nave, pues quizás no tenían nada que ver en el momento con el llamado que Dios había hecho a alguien. Pero por esa desobediencia, Dios empezó a tratar ahí de una manera bastante drástica. Que dice que comenzó a llegar una tempestad grande ahí, ¿verdad? Y todos dijeron, esta nave se va a partir, aquí vamos a morir todos. En medio de toda esa situación, Dios estaba manifestando su poder y demostrando que quien tiene el control y quien manda es Él. Eso es lo que estaba demostrando. Jonás se quiso esconder y aún ahí Dios lo llegó a tratar con él a través de una gran tempestad. Y aquellos hombres dicen que batallaban y batallaban tratando de salvarse, tratando de hacer todo lo que podían para que esa nave no se hundiera. Pero no, el problema no se iba a terminar ahí, porque ahí estaba ahí el problema estaba dentro de ese barco. Debemos saber que si en la iglesia del Señor hay alguien que ande mal, o si alguno de nosotros puede andar mal con Dios, esas consecuencias van a llegar, Dios va a tratar. Y muchas veces digamos, la desobediencia ya sabemos que es un pecado, amén. Y hablar de pecado, pues no vamos a hablar de un solo pecado en específico, pero cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios es pecado. Pues aquí vimos en este pasaje que Dios empezó a tratar, amén. Dios empezó a tratar con Jonás y lo primero que hizo fue que esa nave que lo iba a llevar lejos, según él, de la presencia de Dios, no pudo despegar. Dios no lo dejó. ¿Por qué? Porque había un propósito de parte de Dios. Y vamos a leer unos versículos más. Y dice, el versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte, para que sepamos por qué causa y de qué nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Cree usted que eso haya sido una cuestión simplemente de suerte? ¿O fue que Dios estaba haciendo algo ahí? Era Dios que estaba haciendo algo. Así que usted no ande creyendo en la suerte, y ande jugando ahí, diga, voy a jugar la lotería, tal vez tengo suerte. No, la suerte no existe. Solo existe un Dios que tiene el poder, que tiene el dominio sobre su vida y la nuestra, todo, amén. Pero la suerte no existe. Lo que pasó fue que como las personas así trabajaban ellos, dijeron, vamos a ver de quién es. Y pues Dios les mostró uno ahí, se manifestó y dijo, aquí está. Ahí salió al descubierto, ahí quedó Jonás. Y lo comenzaron a interrogar y le dijeron, le dijeron en el versículo 8, y le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? El versículo 9 dice, y él respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la tierra, el mar, que hizo el mar y la tierra. Aquí vemos que ya no iban quedando muchas opciones para Jonás y tuvo que declarar quién era y confesar a Dios. Amén. Si en algún momento vimos que se avergonzó o quiso huir, quiso evadir el llamado de Dios, quiso huir de ese llamado de Dios, a este punto Dios ya iba tratando con él y no tuvo más que declarar quién era y declarar que él creía en el Dios, en Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Fíjese bien. Ahí ya vemos que ya Dios iba cumpliendo un poco de su propósito. ¿Amén? Y si cuando leemos todo este pasaje bíblico, podemos entender nosotros cuál era el propósito que Dios tenía cuando le hizo el llamado a Jonás. ¿Cuál era ese propósito? Había una ciudad que estaba, la cual Dios quería salvar. ¿Cuál era esa ciudad?
Era la ciudad de Nínive, a la cual Dios estaba enviando a Jonás. ¿Por qué? Porque Dios quería que ese mensaje fuese pregonado ahí en esa ciudad. Era un mensaje, una sentencia. Si vemos más adelante, el mensaje que Dios había enviado a Jonás a esa ciudad era un mensaje como una sentencia. No dice, yo sé que usted ha leído, son varios versículos, pero no lo vamos a leer todos, pero lo que sabemos todos muy bien es que un mensaje que se le fue encomendado a Jonás era tan práctico, solamente tenía que decir, de aquí en 40 días Nínive será destruida. Eso era lo que iba diciendo, eso es lo que Dios le había encomendado. Y fíjense lo que pasó, porque Jonás desobedeció y no quiso llegar a tiempo a la primera. Pues Dios tuvo que tratar de una manera bien drástica, al punto de que podemos darnos cuenta aquí de algo muy importante. Y es que a este hombre, a Jonás, lo descubrieron que él era quien andaba huyendo y que estaba queriendo escaparse de la presencia del Dios vivo, del único Dios verdadero. Y algo muy bonito que pasó aquí fue que a pesar de todo, estos hombres que no creían en Dios, porque aquí vemos en los versículos anteriores donde dice, a la primera tempestad que ellos sintieron, dijeron, vengan y clamen cada uno a su Dios, o sea, cada uno, porque teníamos bastantes dioses, o sea, ídolos, ninguno. Pero cuando se dieron cuenta que Jonás era la causa del problema, que andaban ahí, le dijeron, clama a tu Dios, quizá tenga misericordia de nosotros y no perezcamos. Y es ahí donde Dios empezó a manifestar su misericordia. Y dice que incluso estos hombres que tenían sus dioses, sus ídolos, pues creyeron en Dios. Porque vieron de que cuando ellos pues se desaparecieron, se deshicieron de ese problema que daban, que el cual era Jonás, pues la tempestad se calmó. Y eso es porque pues allí Dios iba cumpliendo un propósito muy importante. Y aún ahí Dios se glorificó porque esas personas que no creían en Dios, en Jehová de los ejércitos, al final creyeron, amén. Porque obtuvieron misericordia de parte de Dios. Una de las cosas que podemos aprender es que en toda situación, aunque nosotros no comprendamos y no entendamos la forma como Dios trabaja, Dios al final siempre se va a glorificar. Amén. Nosotros hemos encontrado pasajes en la Biblia donde a Jesús le preguntaron, ¿y por qué le pasó este problema? ¿Por qué nació ciego? ¿Quién pecó? Le dijeron. Esa persona, para los fariseos, siempre buscando una manera cómo acusar a Jesús. Le preguntan, ¿por qué? ¿Quién pecó? ¿Cuál es la causa? Y vemos ahí una respuesta a nosotros donde Jesús le dijo, no, nadie ha pecado. Lo que pasa es que esto fue así para que Dios se glorificara. Amén. Hay muchas situaciones difíciles que Dios permite en la vida, incluso de sus hijos, porque Dios tiene un propósito. Amén. Que Dios se va a manifestar y se va a glorificar. Y aunque a veces nos duela, pero si Dios así lo quiere hacer, Dios lo va a hacer. Y no es fácil, pero no nos queda otra opción a nosotros que aceptar la voluntad de Dios. Amén. Bueno, como hemos dicho, la desobediencia trae consecuencias terribles. Cuando Dios tiene un llamado para alguien, ahora hemos hablado de lo que pueden ser los hijos de Dios. Usted que está aquí, usted que está viendo este mensaje y que tal vez lo llegue a ver más después, Dios puede que como usted, si usted es un hijo de Dios, usted es pueblo de Dios. Dios puede tener llamados para usted, los cuales siempre debe respetar, debe analizar y no desobedecer a Dios, porque le puede ir mal, nos puede ir mal. Pero hay llamados también donde Dios está tratando con personas que estén afuera. Amén. Y cuando hay esa desobediencia, cuando se muestra alguna persona rebelde y dice, no, si yo sí estoy bien, yo no necesito de Dios. Le hablan de la palabra de Dios, lo está llamando Dios, queriéndolo salvar y se le habla el mensaje, se le presenta el plan de salvación, el amor de Dios, la misericordia de Jesucristo, que si lo aceptas vas a ser salvo. No, dicen, yo sí estoy bien, yo no necesito de Dios, dicen así. Pero sabe,
si a Jonás se lo tragó un pez enorme y allá estuvo 3 días, dice, y 3 noches, y ahí tuvo que humillarse, ahí tuvo la oportunidad de reflexionar y reconocer de que no tenía más opción que clamar por la misericordia de Dios. Ahí se humilló, ahí Dios trató con él y él tuvo que salir después de todo eso a cumplir la voluntad de Dios de la manera más humillante, ¿verdad? Porque Dios lo humilló, porque sabemos que si nosotros somos humildes y obedientes a Dios, Dios nos va a exaltar. Pero si nos mostramos desobedientes y soberbios, pues Dios va a tratar y nos va a humillar de la manera quizás que menos nos guste. ¿Qué pasa con las personas que Dios ha llamado? Ahora en este tiempo quizás no espere que va a aparecer allá un pez y se lo va a tragar. No, ya es otra cosa que le puede pasar. Recuerdo cuando nuestro pastor predicaba y decía, ahora en este tiempo el gran pez que a usted se lo puede tragar es una cárcel allá donde lo pueden llevar, allá que lo pueden amarrar y lo van a tener con ese traje anaranjado que lo ponen ahí en la cárcel. Cuando tiene que estar con problemas, enfermedades a veces por causa de la desobediencia o algún accidente grave, donde personas quedan lesionadas, quedan hasta inválidas por andar manejando borrachos, por andar en drogas, por andar trasnochando en el pecado. Y cuando tienen un accidente grave, a veces fatal, lastimosamente personas que fallecen y su alma se va al infierno, porque dígame usted, alguien que muere drogado y borracho en un accidente, ¿para dónde irá? Eso no va para el cielo, aunque allá pues los familiares pues se pongan a rezar y a hacer lo que quieran por descanso eterno. El descanso eterno de la persona se consigue estando en vida si busca a Jesucristo mientras puede ser hallado. Cuando tenemos vida tenemos esperanza. Amén. Gloria a Dios. He aquí la importancia de atender los llamados de Dios cuando nosotros tenemos la oportunidad. Porque de contrario, cuando se desobedece a Dios, Dios va a tratar, y la manera como Dios trata a veces pues ya es fuerte. Claro que Dios lo hace por amor, amén. Pero usted sabe que duele que lo corrijan y que cuando Dios disciplina, cuando Dios trata fuerte muchas veces. Si no queremos a la buena, pues a la mala, Él nos va a hacer someternos. Yo creo que si somos nosotros inteligentes, mejor preferimos por la buena, ¿verdad? Amén. Hemos visto que las consecuencias son terribles de la desobediencia, porque Dios, Él va a cumplir ese propósito. Amén. Y es mejor venir así como usted se encuentra, usted que pueda escuchar este mensaje. Si todavía usted anda con buena salud ahí, usted tiene oportunidad de decir, no, yo necesito de Dios, lo puedo buscar. Es bonito buscarle a Dios así, por la buena. Qué bonito fuera que todos. Pero muchas veces se espera hasta recibir un castigo fuerte, hasta cuando ya hay problemas serios. Muchas veces, hasta entonces se comienza a buscar un refugio. Cuando ya humanamente, cuando ya no se puede arreglar con dinero, cuando ya nada resulta, pues muchas veces hasta entonces se viene a recapacitar que, a ver si es verdad que Dios existe. Dios existe, Dios es real, Dios es poderoso. El problema es que muchas veces lo dejamos a Él como la última opción. Como humanos eso es lo que tenemos, que dejamos a Dios de último. Pero Dios ahí está siempre, amén. Siempre está ahí, haciendo el llamado, llamando al arrepentimiento, llamando a que deje ese mal camino y que busque. Porque sabe que hoy más que nunca el tiempo se está terminando y Dios está tratando de muchas maneras para que se salven la mayoría, lo más. Amén. Dios no es que tarde su venida porque Dios se olvidó y este mundo se va a acabar en todo tanto desastre. Porque lo que más hay hoy en día son desastres naturales, desastres de guerra, de violencia, de maldad, tanta corrupción que hay en las leyes que se aprueban, todo lo que vaya en contra de Dios, ahí vienen los gobiernos aprobándolo. Eso indica que esto se va a terminar. Pero Dios sigue con su misericordia, amén. Dios sigue extendiendo su misericordia para la humanidad y allí es donde debemos recapacitar que la oportunidad se va a terminar. Y usted que todavía anda pensando en que será que puedo ir a una iglesia, no digamos de una iglesia, puedo buscar a Dios, diga, porque a Dios es que va a buscar. Amén. Ya no es de pensarlo más,
si ha recibido el llamado, si ha recibido un mensaje que le invite a buscar de Dios, acéptelo, búsquele. Amén. No sea que se encuentre en una situación complicada y después sea demasiado tarde. El propósito que tenía Dios aquí, para ir concluyendo, vemos que era salvar a una ciudad, llevar un mensaje. Era un mensaje de sentencia que decía que esa ciudad iba a ser destruida en 40 días. Y Jonás, a pesar de toda la desobediencia que mostró al principio, se dio cuenta que no podía ganarle a Dios y tuvo que cumplir con ese llamado de Dios. Pero así ya todo azotado, todo, ¿verdad? Como decimos, todo apaleado ya al final, como muchas veces hemos venido al camino de Dios por la desobediencia, pero así tuvo que ir él. Pero al final, pues, logró Dios lo que quería con Jonás. Y lo envió a esa ciudad. Dice, vamos a leer el capítulo 3 y versículo 3. Jonás siempre ahí vamos a leer. Capítulo 3, versículo 3 dice. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y el versículo 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje. Oiga bien, no era nada como complicado, ¿verdad? Y nosotros pues nos complicamos tanto a la hora de que dice, nos toca predicar, porque nos ponemos a pensar, ¿verdad? ¿Qué voy a decir? ¿Qué puedo decir? La verdad que Dios, si va a hablar a través de usted, a través de mí, pues de repente unas palabras que no sea un mensaje tan extenso, Dios lo puede usar para alguien. A veces cuando uno predica bastante, todos están durmiendo, ¿verdad? Como el caso de hoy, algunos hermanos. Yo digo, andan cansados, ¿verdad? Yo también a veces ando cansado, así que no lo culpo. Amén. Pero no se trata de tardarse el gran montón predicándole un mensaje efectivo, el mensaje corto que Dios le había dado, diciendo de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso era todo. Y vemos aquí el versículo 5 y dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, el mayor hasta el menor de ellos. Primer resultado del mensaje, sí tuvo efecto, tuvo respuesta, porque ellos creyeron, dice. ¿Creyeron a quién? No a Jonás. Creyeron a Dios, dice ahí. Eso que debemos tener muy importante, debemos entender la importancia. Que quien envía el mensaje, quien envía es Dios. Y a quien se le cree es a Dios, no al predicador. Amén. Es la palabra de Dios la que va a hacer el efecto, es la palabra de Dios la que se debe atender. No, la palabra no es porque sea el predicador, ni porque sea quizá la persona más estudiada o menos estudiada, no. Se trata del mensaje de la palabra de Dios. Luego dice el versículo 6, y llegó la noticia ¿hasta quién dice? Hasta el rey de Nínive. Fíjese bien, y se levantó de su silla, al fin se levantó, ¿verdad? Tanto estar ahí solo sentado. Se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Un acto de humillación totalmente. Y luego dice el 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. O sea que estas personas no eran buenas piezas, el mismo rey lo reconocía. Luego dice, versículo 9, ya este rey estaba como diciendo, ¿quién sabe
si se volverá, y dice, quién sabe si se volverá y se arrepienta a Dios y se aparte del ardor de su ira y no perezcamos, dice. Oiga bien, por mandato del rey se ordenó que nadie comiera ni estuviese alimentando, todos en ayuno. Y dice que hasta los animales, ¿verdad? Yo me pongo a pensar a veces, ¿verdad? Ese soy yo, a usted no voy a, es algo personal. Y digo yo, ¿y qué tendrían que ver estos animalitos ahí, verdad, en ese asunto? ¿O qué? Nada, ¿verdad? Casi como que nada. El trato de Dios quizás era con los humanos, con ustedes, con nosotros que tenemos un alma que salvar. Pero tal fue la respuesta, el deseo de humillarse ante Dios de este rey que ordenó, ¿no? Por cualquier cosa, hasta los animales no van a comer aquí, hasta en ayuno los pobres animales ahí, ¿verdad? Aunque ellos no entendían, pero tuvieron que ayunar. Y eso fue un acto de sometimiento, de agradecimiento, de humillación ante Dios, el cual Dios lo vio con agrado. Eso es lo más importante. Dice que en el versículo 10, la respuesta de Dios. Y Dios dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aquí cualquiera que esté como poseído por el diablo y quiere atacar la palabra de Dios, dice, no, es que, ¿cómo que la palabra de Dios dice que Dios no se arrepiente, que Dios no? Y empieza a buscarle cosas al asunto. Aquí lo que dice es que nosotros sabemos de que si bien Dios no cambia, Dios es fiel en su palabra, pero también sabemos que es un Dios de misericordia. Amén. La sentencia de Dios está para la humanidad, para cualquiera que dice que está condenado aquel que no cree en Dios y se va a ir al infierno. Pero si busca a Dios, ahí está la misericordia de Dios para salvarle. Si se arrepiente, Dios puede hacer algo diferente. Amén. La misericordia de Dios. Y eso fue lo que pasó aquí. De la sentencia que Dios había puesto contra Nínive, al final Dios vio la humillación de este pueblo y tuvo misericordia, compasión, y ese pueblo no pereció. Amén. Aquí nos podemos dar cuenta de algo muy importante. El propósito de Dios fue cumplido, a pesar de que Jonás, por su desobediencia, a la mala tuvo que aprender la lección. Ahora el mensaje que nos queda a nosotros es, si Dios está tratando con nuestras vidas, es mejor que lo hagamos, que obedezcamos a la buena, que no esperemos llegar a un punto de consecuencia por la desobediencia. Y no pretendamos que de Dios nos vamos a esconder y que no pasa nada, porque Dios está en todo lugar, Dios conoce nuestra vida, Dios sabe el propósito que tiene con nosotros, y si somos sus hijos, más vale que nos sometamos a Él. Nos ponemos de pie y vamos a orar en esta hora, mientras nuestro pastor se acerca. Amén. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Te queremos pedir, Señor, que siempre, Señor, mantengas en nuestro corazón, Señor, la humildad para atender el llamado que tú nos haces a través de tu palabra, Señor. Nosotros, Señor, fuera de ti no somos nada, Padre bendito. Nuestras vidas están en tus manos, Padre. Te pido por aquellos, Señor, que han sido llamados a buscarte, a servirte, a alcanzar la salvación y que siguen renuentes, Padre. Te pido que trates con ellos, Padre bendito. Que puedas salvar a aquel que está entre, que si te busca o no, o que quiere, sigue huyendo de ti en su mente. Padre, yo te pido que tengas misericordia y que los alcances. Que des oportunidad de salvación, Señor, antes que sea demasiado tarde. Que toques, Señor, a aquellos que puedan estar escuchando tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pido que nos ayudes, Señor, a ser obedientes a ti, para que por las buenas atendamos tu llamado siempre, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a orar, hermano. Todos de pie, por favor. Oramos. No huyas de la palabra del Señor. No huyas. No hay que huir de Dios. Pero es primer pensamiento que le viene al ser humano después de que ha fallado. Esconderse de Dios. Le pasó a Adán y a Eva en el huerto. El Señor los llama, ¿dónde están? La vergüenza del pecado. Pero no huya. No hay que huir, hay que venir a Él. Qué lindo mensaje. Saber que las personas, al final, solo hay uno que salva y es Dios.
tuvieron que clamar al único y verdadero Dios. Clamaron a los dioses falsos. Miles de personas en este tiempo están clamando a dioses falsos, sufriendo, llorando, porque no quieren clamar al verdadero Dios. Pero cuando clamaron al Dios verdadero, Él sí escucha, porque Él está vivo y Él es bueno. Alabado su nombre. Por eso Él dice: clamen a mí y yo les voy a responder. Les voy a enseñar cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. Quizás usted que está mirando este culto, está aquí, es una de esas personas que ha andado huyendo. Quizás tiene un llamado, está descarriado, descarriada, apartada del camino. Hoy este mensaje es para usted. Dios le ha enviado esta palabra. Dios no va a mandar un ángel por ahora. El ángel son los mensajeros que hoy llevan la palabra a través de diferentes medios. Así como ha llegado hoy quizás a la palma de su mano, a través del teléfono, a través de la televisión. No huya más. Venga el Señor. A usted le habla el Señor. No permita que ese pez lo trague, el mundo, la tiniebla, la oscuridad, y le toque clamar. Así como Jonás clamó desde el vientre del gran pez, clamó. ¿Cuántas personas clamando en una cárcel? Dame libertad, Señor. ¿Cuántas personas en una cama de hospital? ¿Cuántas personas han muerto? Terrible. Esta semana falleció un pastor que se descarrió, se apartó, el diablo tomó ventaja, destruyó su hogar. Pero al final Dios es tan bueno. Postrado en cama, al final se reconcilió con el Señor. Pero dijo Jesucristo que el diablo ha venido para matar, robar y destruir. No agarre el pasaje para otro lado, no se vaya para otro lado. Véngase a Cristo, véngase a la iglesia. Si usted quiere hoy reconciliar con el Señor o aceptar a Cristo por primera vez, ore conmigo. Haga esta oración con todo su corazón. Hagámoslo juntos. Lo hacemos así porque usted está allá en su casa y usted está mirando. Y si está aquí, pues repita conmigo de igual manera. Dígale: Señor Jesús, reconozco que he pecado, Señor, pero hoy me arrepiento. Dígale: me arrepiento de haber pecado contra ti, Señor. Ten compasión de mí y límpiame, purifícame, Señor, de todo pecado que he cometido. Y te suplico, Señor, que escriba mi nombre allá en el libro de la vida. Y desde hoy y para siempre, usted es mi Señor, usted es mi Rey, Señor Jesús. Gracias porque moriste por mí colgado en este madero. Te pido que me selles con tu espíritu y me des la fe para seguirte, Señor, fielmente. Gracias, Señor Jesucristo, te doy en esta noche, Padre. Gracias. Gracias, Dios, por la palabra, por tu presencia en este lugar. Aleluya.